Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jeremías y los que echan un pulso a Dios. La naturaleza pecaminosa del ser humano le lleva a cometer todo tipo de acciones malvadas con mayor o menor grado de conocimiento de que está infringiendo la ley de Dios. Pero la ignorancia no exime de responsabilidad, aunque Dios la toma en cuenta a la hora de juzgar y de castigar el pecado. Y por otra parte, y en el sentido contrario, la transgresión de la ley de Dios a sabiendas de que se está haciendo lo malo, con una actitud de premeditada alevosía, supone un agravante en las consecuencias punitivas de la justicia divina. De esto último nos habla el profeta Jeremías, cuando nos dice que al reprender al pueblo de Judá por sus pecados, estos le respondieron que no querían saber nada de la palabra de Dios, que seguirían obrando el mismo mal por el que eran reprendidos. Metafóricamente, podríamos decir que con su actitud dura y recalcitrante le estaban echando un pulso a Dios. Hablemos de ello, analizando en primer lugar cómo Dios muestra su voluntad por su palabra al hombre descarriado e ignorante. Dios denuncia el pecado y lo condena a través de su palabra. En Jeremías 44, 1 al 3 y 23 se dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, diciendo: así ha dicho Jehová, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y Judá, y he aquí no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que cometieron, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres pecasteis y no obedecisteis a la voz de Jehová. Esto que hace el profeta Jeremías con el pueblo de Judá es lo que hace la palabra de Dios en general: denunciar el pecado y condenarlo. Pero Dios no queda ahí en su consideración del pecado. No solo lo denuncia, no solo lo condena, sino que también, y esto es lo importante, llama al arrepentimiento y al cambio de vida a través de su misma palabra. El propio profeta Jeremías, en el capítulo 44, versículo 4 y 9 al 10, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de los reyes de Judá y de sus mujeres, y de vuestras maldades y de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá. Por tanto, Dios habla del pecado como algo horrible ante sus ojos, pero también habla de que es posible salir de él mediante el arrepentimiento. Pero generalmente el ser humano no produce la respuesta esperada por Dios y por sus profetas. El ser humano no tiende a tener una respuesta de conversión, de obediencia, en definitiva de arrepentimiento y de fe. En Jeremías 44, 5 y 10 se nos dice que no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. No se han humillado hasta el día de hoy, hasta
hasta el día del profeta Jeremías, en el que él habla estas palabras. Ni tenido temor, ni caminado en mi ley. El pueblo de Judá, duro de corazón, oía hablar del pecado, oía hablar del arrepentimiento, del cambio de vida, y ninguna de esas cosas le importaba. Y es que hay personas que deciden ir deliberadamente en contra de la voluntad de Dios. Por lo general, la desobediencia humana a Dios es consecuencia de la ceguera y de la necedad, que a su vez es consecuencia de la esclavitud humana al pecado. Por lo general, el pecador sabe que el origen de sus pensamientos y creencias está en ellos mismos. Jeremías 44:17. Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, respondieron a Jeremías, para ofrecer incienso a la reina del cielo, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Ellos sabían, los judíos del tiempo de Jeremías sabían, que lo que ellos hacían tenía su origen en sus propias mentes, en sus propios pensamientos. Hay personas que saben que lo que hacen, que el mal que hacen, son sus convicciones personales, sus propios pensamientos, sus propios criterios sobre las cosas. Ellos, los judíos, tenían su propio pensamiento sobre las cosas de Dios, sobre lo que estaba bien, sobre lo que estaba mal. La reina de los cielos, que adoraban los judíos del tiempo de Jeremías, era una diosa de la antigüedad, esposa de un dios principal y madre de otros dioses menores, según la mitología pagana, obviamente, a la que se llamaba de forma diferente según el lugar. Inanna en Sumeria, Anat en Mesopotamia, Istar en Babilonia, Ator e Isis en Egipto, Astarot, Astarte o Asera en Canaán. Esta diosa principal era una diosa venerada en los distintos pueblos de la tierra, con distintos nombres, pero con la misma idea de base, con los mismos criterios. Su culto estaba asociado al apareamiento de las personas y de los animales, y de ahí se creía que venía la fertilidad y la prosperidad. Los judíos idólatras creían que la prosperidad que ellos tenían les venía por el culto a esta divinidad pagana. En Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos. Era un culto familiar en el que se comía. Casi siempre el paganismo ha vinculado el culto falso a comidas familiares, a encuentros familiares en torno a suculentas comidas, para hacer que por reflejo condicionado la gente quede vinculada psicológicamente a tales cultos. Jeremías 44:17. Ofrecimos incienso a la reina del cielo y tuvimos abundancia de pan
y estuvimos alegres. Este culto a la diosa del cielo, a la reina del cielo, era un culto en el que la familia se reunía, comía, se alegraba. Un culto difícil de quitar por su componente social, por su componente alegre, por su componente de abundancia en la comida. Muy difícil de quitar. Desde siempre el paganismo ha recurrido a este tipo de subterfugios para que el culto a ciertas divinidades quede afincado en el corazón humano. Pero Dios les decía que los ídolos no tenían poder para hacer ni bien ni mal. Jeremías 10, 3 al 5. Las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Un ídolo no es nada. Los hombres pueden creer que los ídolos son algo, pero según Dios, un ídolo no es nada. Es el producto de la imagen mental que cada cual tenga del error, de la mentira, y que a través de sus manos exprese en un formato muchas veces ridículo, que será objeto de veneración. A pesar de ello, los judíos, que veneraban a muchas deidades paganas, en cualquiera de sus variantes, consideraban que su práctica no era pecaminosa. También esto ha sido siempre algo frecuente en el pueblo de Dios. Practicar la idolatría y creer que no se hace nada malo al practicar la idolatría. El diablo, como abogado del mal, ofrece siempre a los idólatras muchos y diversos argumentos para que perseveren en el culto al ídolo, al objeto. El diablo sabe cómo llegar al corazón humano. Jeremías 44, 17. Ofrecimos incienso a la reina del cielo y no vimos mal alguno. ¿Veis? Ellos creían que si en algún momento no les venía alguna desgracia, era como consecuencia de la capacidad que tenía la reina del cielo, alguna de estas deidades hechas por sus propias mentes, de protegerles. Pero la negación del pecado es algo que no es algo meramente del pasado, sino que ya en tiempos del apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, también existía. En 1 de Juan 1:10, el apóstol dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aunque el hombre niegue el pecado, cae no solo en la práctica perseverante del mal, sino lo que es peor, en acusar a Dios de mentiroso. Porque Dios dice que la idolatría es pecado. Dios lo dice. Es uno de sus mandamientos. Uno de los mandamientos de la ley de Dios prohíbe la idolatría. Él da el culto a cualquier objeto hecho por la mano del hombre, sea un objeto que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Por tanto, el que alguien diga: no, pero es que esto es una imagen de Dios,
¿Qué engaño? Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Por tanto, esto es una forma en que el diablo tiene de engañar. No, pero es que esta imagen es de Dios, o es de San Pancracio, o de San no sé quién, San Perencejo. Un engaño del diablo para cegarte, para engañarte, para atraparte, para llamar mentiroso a Dios, para hacer tu voluntad, para seguir por la senda ancha. La senda ancha, por la cual van muchos, pero ignoran que su final es final de muerte. Del culto a las imágenes o ídolos homólogos de los griegos y de los romanos, que también tenían su diosa de los cielos, su reina de los cielos, la diosa Cibeles, la diosa Magna Mater. La Iglesia Católica Romana adoptó el culto a María, alegando que María era madre de Dios y reina del cielo. Y María no es madre de Dios. A cualquier persona que me esté oyendo en este momento, le reto que con la Biblia, con la palabra de Dios, me demuestre que María es la madre de Dios. Que con la Biblia me demuestre que María es la madre de Dios. Y no me valen las excusas de que Jesús es Dios hecho carne. Porque eso es no entender la encarnación, la obra de Dios de la encarnación. Es no entender. Sí, Jesús era Dios hecho carne, pero María no tuvo nada que ver en el origen de la naturaleza divina de Cristo. Ella no parió la naturaleza divina de Cristo, en cuanto a que la originó, en cuanto que esa naturaleza tuvo en ella alguna forma de origen. La naturaleza divina de Cristo tiene que ver con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ella fue un instrumento de Dios para proveer de una naturaleza humana al Mesías, que era Dios hecho hombre. Por eso en la Biblia, siempre se habla de María como la madre de Jesús. Punto. Esto es lo que dice la Biblia. A algunos lo que dice la Biblia, pues le importa muy poco, lo sé. Pero esto es lo que dice la Biblia. Buscad. Hay herramientas para localizar textos bíblicos para quien no conoce bien la palabra de Dios, que se llaman concordancias. Y uno puede buscar, pone María en el Nuevo Testamento y aparecen todos los textos en que el nombre de María aparece. Y aparece pues en su contexto, en su versículo. No encontraréis un versículo que diga que María es madre de Dios. Ninguno. Ni tampoco ningún texto que diga que se habla de ella como la Virgen María, como nombre. Tampoco. María era virgen, pero no era la Virgen María. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Y era virgen
antes de quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero después ella tuvo relaciones con su esposo, José, y tuvo hijos, de los cuales habla la Biblia y de los cuales la Biblia da sus nombres. Da sus nombres. Esto, esto no importa a mucha gente. Les da igual. Les da igual lo que diga la Biblia, la palabra de Dios. Prefieren seguir el criterio de San Perencejo, de no sé quién, de algún papa, pero no de la Biblia, escrita por apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Los apóstoles que recogieron las palabras del propio Jesús y lo que ellos vieron y oyeron. A mucha gente esto les da igual lo que diga la Biblia. El Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica del reinado de María al coronarla en Roma como Santa María la Mayor, en su encíclica Ad Coeli Reginam, de fecha 11 del 10 de 1954. El Papa Juan Pablo II dijo que María es reina no solo porque es madre de Dios, sino también porque cooperó en la obra de la redención del género humano. Asunta al cielo. María es asociada al poder de su Hijo y se dedica a la extensión del reino, participando en la difusión de la gracia divina en el mundo. Audiencia del 23 del 7 del 97. Todo esto es palabrería humana. Nada de esto se sustenta en la Biblia. Nada. Son hombres que pensando como hombres y queriendo endiosar a María y retomar el culto a la reina del cielo antiguo, ancestral, encontraron en María la forma de mantener vivo ese culto a la reina del cielo de todos los antiguos pueblos. Por tanto, la desobediencia a Dios se produce en muchos casos por ignorancia, se produce por desconocimiento, pero no siempre es así. Estas personas que hemos mencionado no se pueden decir que sean ignorantes. En ocasiones, y lo anteriormente dicho es un ejemplo, se desobedece a Dios a pesar de tener conocimiento de su voluntad. De esto hablaba el profeta Jeremías. Esto es echar un pulso a Dios. Esto es lo que hace la Iglesia católica, apostólica y romana y muchos otros en el mundo. Echar un pulso a Dios. Esto es lo que hizo el pueblo judío en tiempo de Jeremías, pero también lo que hace hoy en día muchos que se llaman cristianos. Pero yo, en el nombre de Dios, les digo, no sois cristianos. No sois cristianos. Porque cualquiera que echa un pulso a Dios no es cristiano. Por mucho que lo diga, no lo es. Echar un pulso a Dios es pecar deliberadamente. Es pecar a pesar de conocer la verdad. A pesar de saber lo que está bien o mal. Y una persona que peca deliberadamente, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, lo que dice la palabra de Dios, y a pesar de eso, sigue adelante en su voluntad, en sus criterios, en sus pensamientos, esa persona no es cristiana. No tiene la salvación. En Jeremías 44, 15 al 16, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos
y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto respondieron a Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. ¿Veis? Aquí la actitud premeditada, deliberada. No la oiremos de ti. ¿Cuántas veces me han dicho a mí: deja la palabra de Dios, deja de tanta palabra de Dios para hablar de las cosas divinas? Para hablar de las cosas divinas. Hay gente que me ha dicho que deje de mencionar la palabra de Dios, que hable con ellos siguiendo criterios humanos o tradiciones humanas o pensamientos humanos. Deja la palabra de Dios. Esto se lo dijeron a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Igual le sucedió a Faraón, ¿recuerdan? Éxodo 7:13. Faraón se endureció ante Moisés y Aarón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Echar un pulso a Dios es una muestra de la dureza de corazón. Este fue el caso también de Jonás, cuando Dios le ordenó predicar su palabra en Nínive. Jonás 4, 1 al 4 se dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres el Dios clemente y piadoso. Te ruego que me quites la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En el pecado deliberado contra Dios hay rebeldía, hay obstinación para seguir el camino del pensamiento y del pecado propio. Jeremías 44, 17. Ciertamente, mirad lo que dijeron a Jeremías: ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. No hay aquí más que rebeldía, más que obstinación. Pondremos por obra lo que te hemos dicho, lo que pensamos, lo que creemos, lo que hemos hecho hasta aquí. Pero mirad lo que dice el Nuevo Testamento, advirtiendo al que escucha. Hebreos 10:26. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecáremos voluntariamente. El texto continúa diciendo: ya no hay más sacrificio por los pecados. Dios reprende y castiga al pecador obstinado y recalcitrante. Que nadie crea que su rebeldía, aunque revestida de piedad, va a quedar impune. Después de llamar al arrepentimiento y no ser oído, Dios castiga el pecado. Siempre es así. Jeremías 44, 6 y 11. Se derramó por tanto mi ira y se encendió en las ciudades de Judá, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Jeremías 44, 12 al 13. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a Egipto, para morar allí, y serán todos consumidos a espada, y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén. Nada ni nadie puede evitar el castigo de Dios. Nada ni nadie puede evitar que el castigo de Dios se produzca cuando Dios quiere y como Dios quiere. Jeremías 44, 3, 24 y 27.
a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, honrando a dioses ajenos, oíd palabra de Jehová. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, yo velo sobre ellos para mal, y no para bien. Y todos los de Judá que están en Egipto serán consumidos. Quien echa un pulso a Dios, siempre perderá dicho pulso. Jeremías 44, 28 al 29. Y los que escapen de la espada volverán de Egipto a Judá, pocos, y sabrá todo el resto de Judá la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Eso fue lo que le ocurrió a Faraón en Éxodo 11, 1, 29 y 31. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y os echará del todo. Y aconteció que Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, y hubo un gran clamor. E hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salid de en medio de mi pueblo. Finalmente Faraón fue quebrantado y tuvo que hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que echa un pulso a Dios será quebrantado. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías y los que echan un pulso a Dios. Y hemos dicho que Dios muestra su voluntad por su palabra al hombre descarriado e ignorante. Dios denuncia el pecado y lo condena a través de su palabra. Dios llama al arrepentimiento y al cambio de vida a través de su palabra. Pero generalmente no se produce la respuesta de conversión o de obediencia mediante el arrepentimiento y la fe. Y hay personas que deciden ir deliberadamente en contra de la voluntad de Dios. Por lo general, la desobediencia humana a Dios es consecuencia de la ceguera, de la necedad, consecuencia a su vez de la esclavitud humana al pecado, pero en ocasiones se desobedece a pesar de tener conocimiento de Dios. Dios reprende y castiga al pecador obstinado y recalcitrante. En Romanos 2, 5 al 8 se dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Que Dios nos ayude a escuchar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, cuando nos da esperanza y cuando nos reprende. Porque cuando nos reprende, busca una salida para el pecado, para nuestro pecado. Que Dios nos ayude a ser siempre dóciles a la voz de Dios. Que nunca caigamos en el pecado de echarle un pulso a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te suplico que nos ayudes a entenderla y a vivirla, a obedecerla siempre. Líbranos de nuestros prejuicios, líbranos del engaño del pecado, del engaño de Satanás, que ha tatuado en nuestros corazones, ha grabado el mal en nuestros corazones, con engaños, con mentiras,
con argucias y astucias satánicas. Ayúdanos a entender que solo en ti está la verdad, que tenemos que creerla y obedecerla siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te suplico una vez más por los enfermos que están luchando por superar sus enfermedades, sus operaciones, sus accidentes, sus achaques. Ten misericordia, Señor. Muéstrate en medio de nosotros con sanidad. Gracias, Señor, por aquellos a los que ya les estás dando en tu bondad infinita, le estás dando sanidad, recuperación. Gracias, Señor. Bendito seas. Seguimos orando y pidiendo por otros y por tantas cosas, Señor, que tenemos por delante y que nos preocupan. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a traer todas nuestras cargas y ponerlas ante ti, para sentir el gozo del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.